Qué alegría poder saludarles y dar inicio a una lección más, a un trimestre más, que por la gracia del Señor tenemos la oportunidad de comenzar. Y en esta ocasión, apreciados hermanos, apreciados maestros, alumnos de esta gran escuela mundial de la escuela sabática, a la cual nos referimos, tenemos la oportunidad y el privilegio de comenzar con este estudio interesante que tiene que ver con el gran conflicto. Esperamos que ya tengas tu folleto de escuela sabática y que estés dispuesto para poder subrayar, aprender, hacer anotaciones. Y el sábado, al llegar a la escuela sabática, a la iglesia, al templo, puedas participar y contribuir con lo aprendido durante esta semana. Y queridos amigos y hermanos, durante este trimestre estaremos estudiando el gran conflicto, el tema que une las escrituras desde el Génesis hasta el Apocalipsis, donde encontraremos de manera permanente esa gran lucha cósmica que tuvo un origen en el cielo, pero que también ha tenido lamentablemente efectos terribles en la tierra. Y nosotros somos víctimas de ese gran escenario. Ahora tenemos una gran oportunidad. Tenemos la oportunidad de la salvación y durante este trimestre, a través del estudio diario, vamos a ver esta obra maravillosa que Jesucristo está haciendo en nuestro favor. Pero en medio de este gran conflicto, ¿cómo podemos salir victoriosos? Así que queremos animarlos, reciban grandes saludos y quiero compartir en este momento 3 puntos importantes de nuestro estudio de la lección. El primero, extraña guerra en ambiente perfecto. El segundo punto es alcances de la guerra. Y el tercer punto es levantando los escombros de la guerra. Así que de esta manera abordaremos la lección número 1 de este trimestre, la guerra detrás de todas las guerras. Hermanos queridos, para esta ocasión nos acompaña el pastor Job Alcázar. Le damos la bienvenida, pastor. Dios te bendiga. Gracias, qué bueno que tenemos la oportunidad de iniciar este nuevo trimestre con esta fascinante lección. Dios nos ayude a hacerlo mejor en este momento. Correcto. Y le damos la bienvenida también al pastor Juan José García. Pastor, bienvenido. Gracias, pastor. Bueno, estamos aquí para juntos estudiar ese nuevo trimestre, una lección muy especial, el amor triunfa en este gran conflicto. Muchas gracias, pastor. Y hermanos queridos, entonces acompáñenos en oración para dar inicio con el estudio. Señor eterno, queremos pedir tu dirección, queremos suplicar tu presencia y tu compañía con nosotros para que al estudiar esta lección, el Espíritu Santo pueda impresionar nuestras mentes. Que podamos, Señor, tener un aprendizaje que nos haga crecer en la fe y que nos prepare para los tiempos que vivimos y para el encuentro con Jesús. Por favor, bendícenos en esta ocasión. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bienvenidos nuevamente y vamos a dar inicio con la primera parte que tiene que ver en esta lección, en esta primera lección, la guerra detrás de todas las guerras. La primera parte es extraña guerra en un ambiente perfecto. Pastor Job y hermanos queridos, quiero comenzar leyendo Apocalipsis 12, 7 al 9. Miren lo que dice: entonces hubo una guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Así que
Pastor, estamos en una gran encrucijada, en un gran dilema. ¿Por qué razón, de qué manera se puede concebir que en un ambiente de perfección, que en un escenario donde Dios creó todo, incluyendo a Lucifer, como un ser de luz, como un ser perfecto, se haya gestado, se haya originado, se haya concebido el mal en primer lugar y con ello el gran conflicto cósmico? Sí, qué interesante poder intentar comprender este pensamiento, porque de manera natural los seres humanos pueden cuestionar a Dios, o podríamos cuestionar a Dios y preguntarnos por qué, si Dios es tan bueno, por qué hay tanta maldad en el mundo, Correcto. ¿verdad? ¿Por qué hay tantas dificultades en el mundo? ¿O cómo puede Dios, en su amor infinito, permitir que surja la maldad, ¿no? En ese sentido. Y si preguntamos sin consultar la Biblia, tendríamos mucha confusión, pero gracias a Dios que la Biblia es muy clara en muchos elementos para poder entender que aquí está recalcado el amor de Dios manifestado. Y quiero empezar leyendo primero Ezequiel, capítulo 28, donde encontramos la referencia de cómo era la condición de este ser que Dios creó, de Lucifer. 28:14. Tú, querubín grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios, ahí estuviste, y en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día en que fuiste creado, hasta que salió en ti maldad. A causa del versículo 16 dice, a causa de tu intenso trato comercial, te llenaste de iniquidad y pecaste. Por lo cual yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, querubín protector. Y ahí sigue explicando más, ¿no? Que se enalteció su corazón, etcétera. Pero lo que creo que hay que resaltar es que la actitud o el carácter, mejor dicho, de Dios es amor. Y en el pensamiento de que Dios es amor, no nos forza que en el amor sea provocado de manera obligada o de manera forzada o de manera legislada por Él o impuesta por Él. Él espera que nosotros le amemos porque comprendemos su amor, no porque nos impone, nos obliga. ¿Y por qué este ser que fue creado perfecto, o en este mundo perfecto, Lucifer y el mundo perfecto, o el universo completamente perfecto, surgió esto? Precisamente porque dio da la libertad de que el ser humano o los seres creados, mejor dicho, decidan en seguirle a Él y darle honra y alabanza solamente a Él. Y lo que estamos aquí solamente viendo es la libertad que un ser creado tuvo, que Dios le dio, para decidir. Y ahí surgió su corazón enaltecido y sabemos todo lo que implicó el resultado de esa decisión que tomó Lucifer. Porque Dios en ningún momento creó a un diablo, como dice la lección, ¿no? No fue así. Dios creó a un ser deslumbrante llamado Lucifer, que decidió, por la libertad que tenía y por el carácter que Dios le da a los seres creados por Él, a decidir en ese sentido. Y aquí creo que podemos entender claramente esta guerra que surge causada y provocada por un ser creado por Dios que determina en su corazón no seguir a Dios. Correcto. En estricto sentido, Pastor Juan, Dios no creó el mal, Dios no creó al diablo, y Dios en su creación al ser humano le dio la libertad. ¡Qué valor supremo! ¡Qué regalo tan extraordinario la libertad! Y la libertad como un instrumento que otorgó al ser humano la capacidad para decidir. Lucifer decidió equivocadamente. Aún en ese contexto, Dios muestra su infinito amor. Así es, pastor. Mire, antes de la aparición del pecado, había paz, había gozo en todo el universo. Todo estaba en armonía con la voluntad del Creador. El amor de Dios estaba por encima de todo. Y su amor, o el amor entre unos y otros era imparcial. O sea, todo estaba tranquilamente, todo marchaba bien en ese momento, ¿no? Eh, Sin embargo, hubo un ser que eligió pervertir esa libertad, como usted acaba de mencionar en ese momento.
Y el pecado se originó en aquel que después de Cristo había sido el más honrado por Dios. Sin embargo, poco a poco, con el paso de los días, dicho de esta manera, Lucifer se fue entregando al deseo de la exaltación. Él quería ocupar el lugar de Dios, ¿no? Y esa libertad quedó truncada en ese sentido. Eh, Lucifer no deseó la misericordia ni el perdón de Dios en ese sentido. Aun cuando Dios por mucho tiempo le estuvo insistiendo o le estuvo mostrando su amor y su misericordia, él no quiso acatarse a los principios de Dios. Y esa libertad quedó truncada. Y para el ser humano, de la misma manera, Dios nos dio esa libertad. Dios nos dio esa libertad, para que fuéramos libres, para que fuéramos diferentes. Sin embargo, el hombre, dicho de esta manera, también podemos decir, la pervirtió. Decidió otro camino diferente, cuando podía hacer lo que Dios le había indicado. Esa libertad que él tenía, eh, la perdió. O quedó borrada de su vida en el sentido de que no quiso seguir el consejo. Él era libre. Así como usted y yo somos libres de obedecer y no obedecer. Esa libertad estaba ahí. Y Lucifer también tuvo esa libertad. Sin embargo, él no quiso seguir el consejo divino. Y aunque varias veces se le ofreció ese perdón, con la condición de que se arrepintiese y se sometiese, él nunca se quiso someter. Y esa libertad quedó truncada. El ser humano también se le dio esa libertad y quedó truncada. No quiso someterse. Ojalá que nosotros con esta lección de este trimestre podamos ir en esa dirección, aprender a someternos a Dios y disfrutar de esa libertad que Dios nos ha dado. Debemos a comprender que no es una expulsión arbitraria de parte de Dios, sino más bien una expresión de paciencia de parte de Dios. Y me llama la atención una gema que quiero leer, que menciona en el de Juan en el conflicto de los siglos. Dice, los concilios celestiales alegaron con Lucifer. El Hijo de Dios le presentó la grandeza, la bondad y la justicia del Creador y la naturaleza sagrada e inmutable de su ley. Dios mismo había establecido el orden del cielo y Lucifer, al apartarse de él, iba a deshonrar a su Creador y a traer la ruina sobre sí mismo. Pero la advertencia, dada con amor y misericordia infinitos, solo despertó un espíritu de resistencia. Es decir, tenemos que resaltar que Dios buscó solucionar o ubicar a Lucifer y encontramos que no pasó así. Al contrario, ¿verdad? Se resistió y encontramos la escena de Apocalipsis 12:4. Su cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra, y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciera. Así que aquí encontramos los elementos de que Lucifer engaña, busca engañar y convence a una gran parte, tercera parte de los ángeles para estar con él. ¿Qué nos indica esto? Que nosotros, ustedes y yo, no somos robots, no somos gente que esté controlada por Dios. Yo no la libertad, yo no la capacidad de pensar, de razonar, de elegir, y como lo es también con Lucifer. Y por lo tanto, la pregunta que tenemos que hacernos en este conflicto cósmico es: ¿a quién seguiremos? ¿Por quién decidiremos? ¿De qué lado estaremos? Porque por un lado encontramos a Lucifer que engaña, como ya hemos mencionado, pero por otro lado encontramos a Jesús que vence y es victorioso, y que Él nos invita a que vayamos a Él y que decidamos por Él, por el amor que Él ha mostrado por nosotros. Así que creo que ahí encontramos claramente la evidencia de que el plan de Dios de redentivo o de redención para nuestras vidas es mucho mejor que lo que Lucifer ofrece. Evidentemente, pastor, la acción de expulsar a Lucifer y a los ángeles fue una acción dolorosa, una acción que
trajo consecuencias porque no era el plan de Dios. ¿Cómo entender que la creación, su creación perfecta, ahora mismo estaba actuando en contra de los designios, en contra de su ley? Es evidente que esto generó caos, generó confusión, pero hay algo verdaderamente alentador, Pastor Juan, que en medio de esa gran confusión, Cristo prevaleció. Es decir, ni Lucifer ni los engañosos ángeles que trataron de hacer una obra de confusión, de ganar adeptos y grabar en la mente de los demás ángeles, de los demás seres celestiales, ganarlos para el mal, declarar que Dios era un Dios tirano, injusto, vengador, represor. Qué maravilloso saber que en medio de esas declaraciones, Jesucristo prevalece y su obra es extraordinaria, que da grandes lecciones aún en medio del quebrantamiento, en medio de la situación conflictiva que se vivió en el mismo cielo. Claro, de hecho, es algo interesante cuando uno lee sobre este gran conflicto, encontrar cómo Satanás reconoce que está mal, pero no acepta lo que Dios le dice. Él sabe que está mal, pero sigue adelante. Orgullo. Y el hablar de la obra de Cristo, no, es un argumento irrefutable para el ser humano, en favor de la humanidad. Cristo Jesús eh, ama al ser humano y lo ama tanto que en ese mismo sentido hizo ese plan de salvación para el ser humano. De tal manera que le muestra su amor, su bondad, su misericordia. Y le da la certeza y la seguridad que en medio de ese gran conflicto tendrá la victoria en Cristo Jesús. El ser humano tendrá esa victoria en Cristo Jesús. Es maravilloso del amor de Dios. De esa acción que él hace, ¿no? Él salvó al ser humano o redimió al ser humano. Aunque él vino a esta tierra para sufrir y morir, él redimió al ser humano. Él vino a engrandecer su ley y a hacerla honorable. No solamente salvó a la humanidad, sino mostró al universo que él es Dios. Definitivamente esto era muy importante y a lo largo de los años, de los siglos, es la obra que justamente Jesucristo está realizando en favor del ser humano, pero al final de los tiempos se revelará el verdadero carácter de Satanás y el verdadero carácter de Dios. Y eso nos da plena seguridad. Pero, hermano, permíteme concluir este segmento haciéndote una pregunta. Si en condiciones de perfección Lucifer permitió que brotara ese sentimiento, que naciera en su corazón, esa animadversión, esa resistencia, esa rebeldía abierta contra Dios, y comenzó a engañar a los demás ángeles, y al mismo tiempo ese mensaje de engaño proliferó en el mismo cielo, al grado que tuvieron que ser expulsados después de que se agotaron todos los recursos de llamado, invitación. ¿No te parece que en nuestros días tú y yo también podríamos ser vulnerables ante los engaños de Satanás? ¿No te parece que en gran medida muchas de las acciones que realizamos cada día están contaminadas de decisiones engañosas que produce el enemigo de las almas? ¿No te parece que deberíamos considerar estar más cerca del Señor Jesús para resistir esas acechanzas del diablo y entonces estar firmes hasta la venida del Señor? Que Dios nos permita tener entendimiento y sabiduría. Los días son complicados. Los engaños están tocando a la puerta de nuestro corazón y de nuestra mente a cada momento. Que Dios nos ayude para permanecer fieles y entendidos en los momentos más álgidos de la historia de la humanidad.
Vamos a hacer una pausa y regresamos para estudiar entonces juntos la segunda parte, alcances de la guerra. Ya regresamos. La naturaleza tiene una inclinación hacia el crecimiento. ¿Ya notó cómo busca crecer no solo en tamaño, sino también en cantidad? Una semilla germina y le da origen a cientos de frutos, con miles de nuevas semillas que van a generar infinitas nuevas plantas. Los animales siguen el instinto natural de reproducirse y aumentar su cantidad en cualquier especie. Y lo mismo ocurre con el ser humano. Ya lo aprendimos en la escuela. Todo ser vivo nace, crece, se reproduce. Esa es la dinámica divina. La multiplicación. La propia historia bíblica está repleta de ejemplos de cuánto le gusta a Dios esta operación matemática. La orden para Adán y Eva fue: crezcan y multiplíquense. El resultado: 7.000 millones de personas en el mundo. Para Abraham fue dada la promesa de que una gran nación nacería de él, y de hecho dio origen al pueblo judío. Cuando Dios se hizo hombre, no le agradó encontrar una higuera sin frutos. Y es que para él, multiplicación es sinónimo de bendición. Y bendición es lo que Dios quiere darnos de una forma muy especial. Por esa razón, los grupos pequeños son tan importantes, porque existen para crecer y alcanzar más personas. Y cuantas más personas, más bendición. La lógica es así de simple. Y para que el resultado sea como fue planeado, cada individuo precisa contribuir para lograr el crecimiento. La lección de la naturaleza también se aplica aquí. Todo grupo pequeño tiene que nacer, crecer y multiplicarse. Porque en la medida que un grupo pequeño crece, le da origen a otros. Y es que multiplicar grupos pequeños es multiplicar esperanza. Crezca en comunidad, multiplique esperanza. Continuamos con este segundo segmento y aquí tenemos el título de Alcances de la guerra. Saben, hermanos queridos, la Biblia dice ahí en Génesis capítulo 3, versículos 1 al 3, lo siguiente: la serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, y dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de ningún árbol del huerto? La mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis, para que no muráis. Y pastor Job, lo que había sido creado en perfección, el planeta Tierra, lo que había sido colocado el ser humano como la corona de la creación, ahora también se ven alcanzados por ese mal, ese gran conflicto y por la obra de Satanás que se origina en el cielo y que ahora viene a desencadenar en la tierra. Qué terrible, qué devastador escenario cuando cae la primera, según la narración de Elena White, cuando cae la primera hoja, cuando nunca había sucedido nada de eso, pastor. Sí, creo que aquí podemos volver a enfatizar, y creo que tenemos que alabar a nuestro Dios por su amor, porque si ya pasó una escena en el cielo con Lucifer, que ya mencionamos, uno podría pensar como humanos que somos ustedes y yo, pues me tengo esto, ¿verdad? Ahora en la tierra, para que ya no pase en la tierra. Pero no, al contrario, Dios sigue manifestando en su carácter de amor que los seres creados en la tierra, los primeros seres humanos, también les da libertad total. Es decir, Dios no puede hacer algo diferente porque es amor y en su amor, en su carácter, nos da una libertad también. No somos robots, así como en el cielo dice la lección que no podrían ser robots, tampoco en la tierra podrían ser los seres creados robots, sino más bien Dios enfatiza inclusive la libertad poniendo este árbol que ustedes y yo conocemos que está en el libro de Génesis, de la ciencia del bien y del mal, el conocimiento del bien y del mal, y entonces bajo este elemento deja que los primeros Adanes, Adán y Eva, tengan entonces la libertad de decidir, y sabemos lo que deciden, ¿verdad? Ahora con un elemento diferente, porque en el cielo es un ser creado que decide por sí mismo, pero ahora aquí en la tierra son engañados por ese ser creado, ¿verdad? Que ya decidió rebelarse ante Dios. Así que surge, de acuerdo a la lección, surgen entonces las consecuencias del pecado. Romanos capítulo 3, versículo 23 lo enfatiza,
por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y el mismo libro de Romanos, el capítulo 5, en el versículo 12, también lo encontramos esa referencia. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Así que ahí encontramos las consecuencias de la decisión que Adán y Eva toman respecto a la libertad de amor que Dios les da. Porque lo que espera Dios es que nosotros le obedezcamos por amor, no por temor, no porque nos force, sino porque le amamos. Y creo que aquí encontramos que la humanidad se afecta por la decisión que toma también Adán y Eva. Qué escenario tan complicado, porque había una prohibición, eso se llama límites. Y también detrás de eso hay un elemento fundamental que se llama obediencia. Y cuando la obediencia llega tarde, y cuando la obediencia no está en el momento que debe manifestarse, pueden pasar muchas cosas, Pastor Juan, y entre ellas abrir puertas que no tenemos que abrir por ninguna razón. En aquel momento, Dios nunca quiso, anheló, deseó que Adán y Eva abrieran una puerta que Él había decidido permaneciera cerrada. La lección dice que era la puerta del pecado, la puerta del sufrimiento, la puerta de la angustia, de la enfermedad, de la muerte, la puerta de la desgracia, pero ellos decidieron abrirla. Y tal vez una pregunta, hermanos, ¿qué puertas estás decidiendo abrir en tu vida? Porque eso es muy delicado y trasciende. Y a partir de ese momento, pastor, los seres humanos sufrimos las consecuencias. Así es, pastor. Yo quisiera responder con otra pregunta que a lo mejor nos va a ayudar a nosotros a reaccionar o a entender lo que dice aquí. Nosotros hemos leído muchas veces el capítulo 3 de Génesis y lo conocemos de memoria. Y decimos, sí, Adán y Eva se equivocaron. ¿Sí? Pero yo tengo aquí anotado en mi Biblia unas palabras que dicen, ¿a quién escuchamos? ¿A quién escuchamos nosotros? ¿A quién escuchó Eva cuando sabía lo que tenía que hacer? Se le dio el consejo, como dice usted, pastor Enoch, se le dijo, no abras esta puerta, ¿sabes? No abras esta puerta. Y ella decidió abrirla. ¿A quién escuchamos nosotros? Tenemos esa libertad de elegir, tenemos esa libertad de tomar una decisión y Eva tenía que tomar la decisión. Tomó la decisión equivocada. Qué importante es que ustedes y yo, o que nosotros como seres humanos aprendamos a obedecer y aprendamos a escuchar la voz de Dios. Ella decidió escuchar otra voz, ella decidió abrir una puerta equivocada. Y nosotros en nuestra vida hoy día debiéramos de abrir la puerta correcta. El hacer la voluntad de Dios o el escuchar la voz de Dios a través del estudio de su palabra. Porque el gran conflicto aquí está y aquí está el desenlace. Y aquí está el camino a seguir. Abramos esa puerta correcta. Abramos la puerta que nos va a conducir al camino correcto. Porque el plan de Dios no fue que el hombre abriera una puerta para equivocarse, ¿no? Sino que abriera una puerta hacia la felicidad día con día. Que nosotros también abramos esa puerta. Y para abrirla tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios. Gracias, pastor. Hermanos, el pecado llegó a este planeta y llegó a nuestras vidas. Y cuando tenemos que enfrentar situaciones desafiantes, no necesariamente es porque hayamos pecado, pero estamos en un mundo donde necesariamente se requiere restauración. Así que vamos a hacer una pausa y vamos a volver con la tercera y última parte de este maravilloso estudio. Ya regresamos. Amar es un verbo para vivir y compartir. Juan decía que el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Muestra que el amor es real en ti. Entonces anda cada día con Jesús, para mirar a los otros con los ojos del Padre.
Deja que el amor de Dios motive tus pensamientos hacia los demás y tus acciones por ellos. Mira con simpatía, sin hacer ningún tipo de discriminación. Y di solamente cosas buenas sobre los hermanos. Amar. Esta es nuestra misión. Estamos llegando a la tercera y última parte de esta lección, levantando los escombros de la guerra. Y Pastor Job, es incluso al abordar, al aproximarnos, al hacer comentarios, es desgarradora la escena siguiente a la consumación del pecado. Porque a partir de ese momento se muestra la verdadera condición del ser humano, ¿no? Ven su triste y limitada, la vergüenza de su desnudez. Se esconden de Dios. Ven que la creación perfecta comienza a degradarse. Cuando Dios los llama, se esconden, tienen miedo, comienzan a sentir sensaciones nunca antes experimentadas. Paso siguiente, cuando Dios los llama y les pregunta por qué pecaron, comienzan los señalamientos y culpas. La mujer que tú me diste. Y la mujer dice, la serpiente que tú creaste. Es decir, al final de cuentas, parece ser que en este mundo de pecado es muy cómodo señalar a otros y no hacernos responsables de nuestros actos. Y por si fuera poco, Dios determina que tras este acto ellos deben ser expulsados del jardín del Edén para no perpetuar el mal. Qué desgarradora escena, pastor, y qué terrible escenario. Sin embargo, parece ser que desde el mismo Génesis capítulo 3 tenemos un protoevangelio que es no otra cosa sino buenas nuevas de salvación. Sí, esto es bien interesante porque la parte anterior hablamos de que el pecado entró al mundo y uno podría decir que, y así lo es, el pecado provoca la muerte. Ujú. Y uno podría decir entonces, ¿qué pasa? Ya no hay esperanza, ya no hay oportunidad, ya la humanidad va a vivir sufriendo totalmente y sin condición de revertir esto. Pero otra vez encontramos en el conflicto cósmico la manifestación del amor de Dios. Porque como bien se menciona, el mismo Génesis en el capítulo 3, versículo 15, aunque se describe la condición que va a surgir o que ya está presente en ese momento con la humanidad, con Adán y Eva, también encontramos la promesa de esperanza. Y dice Génesis 3:15, enemistad pondré entre ti y la mujer y entre tu descendencia y el descendiente de ella. Tú le irás en el talón, pero él te aplastará la cabeza. Así que lo que encontramos aquí es una evidencia nuevamente del amor de Dios. El descendiente de ella, de la mujer que es Jesucristo, es el que trae nuevamente por el amor que Dios tiene por nosotros, la esperanza que podemos encontrar y la restauración de lo que Adán y Eva decidieron mal. Inclusive también Lucifer. Por eso vemos en Hebreos capítulo 2, versículo 9, de acuerdo a la lección, dice, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia, vean lo que dice, hermanos, la gracia de Dios experimentara la muerte por todos. Es decir, encontramos en estos versículos y otros más ahí mencionados en la lección, la inmensidad del sacrificio, lo que significa, lo que implica el que Jesús muriera por ustedes y por mí y que tomara el lugar nuestro. ¿Por qué? Porque nos ama. Y esa acción de Jesucristo y esa decisión de Dios de venir a esta tierra y estando entre nosotros, ¿verdad? Haciéndose como uno de nosotros y aún estando entre nosotros, toma nuestro lugar de lo que ustedes y yo merecíamos, nos indica entonces para decir, Señor, bendito sea tu nombre, hay esperanza. Hay una oportunidad para empezar como humanidad a través de Cristo Jesús. Y creo que esto es maravilloso porque aquí empezamos a ver claramente cómo Dios renueva, reconstruye, levanta lo que está destruido y en nombre de Jesús empieza otra vez a dar restauración para toda la humanidad. Qué maravilloso que en esta obra de restauración para toda la humanidad,
necesitamos reconocer nuestra condición, Pastor Juan, una condición pecaminosa. Por nosotros mismos no tenemos oportunidad de salvarnos. No hay mérito alguno, no hay justo ni aún uno solo. Y en este escenario, la obra de Jesucristo continúa, no solamente en esta tierra, muere por nosotros, resucita y ahora en el cielo está cumpliendo con un ministerio sumo sacerdotal en beneficio de los seres humanos. Y qué regalo tan extraordinario, porque esa restauración, el Señor continúa para que todo aquel que en Él crea no se pierda. Y entonces, cuando creemos en el Señor y lo aceptamos, Él se encarga de hacer una obra y a través de sus méritos somos declarados justos. Es decir, no lo merecemos, por nosotros no lo podemos, pero por la obra de Jesucristo podemos alcanzar. Por eso hacemos bien o haremos bien en acercarnos confiadamente al trono de la gracia, pastor. Así es, pastor. Mire, es cierto, Jesús no solo obró por nosotros en la cruz, sino que está obrando por nosotros ahora mismo. ¿Sí? Venció el sepulcro, como usted lo mencionó. Nuestro Salvador resucitó y ahora es nuestro gran sumo sacerdote y nos proporciona todo lo que necesitamos para salvarnos. Vence las tentaciones, ¿verdad? Él venció las tentaciones de Satanás y pudo vivir en el reino de Dios para siempre. Y lo podemos hacer nosotros, porque en este momento Jesús nos conoce a nosotros, conoce nuestro desánimo, nuestra desesperación tal vez, entiende y sabe lo que es sentirse rechazado, porque Él lo vivió, y entiende la soledad del ser humano y cómo el ser humano tiene el corazón destrozado. Sin embargo, en el libro de Hebreos capítulo 4, versículos 15 y 16 que quiero leer, nos dice así: nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades, porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, Él nunca pecó. Así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitemos. Y estos pasajes nos dan confianza y seguridad. Tenemos un sumo sacerdote que intercede por nosotros, que cuida de nosotros y que nos dice: hijo, no te preocupes, yo estoy contigo. Levántate y vamos hacia adelante, porque yo he vencido. Y tú conmigo, en mi nombre, tú vencerás. Jesús lo hizo por nosotros. Nos ama tanto que nos dijo: el camino ya está trazado, el camino está limpio. Vayamos, porque quiero que estés conmigo donde yo estoy ahora. Es lo que podemos entender ahora, que Dios no solamente te ama, no solamente murió por nosotros, Dios quiere que estemos con Él. Y ha hecho todo para que estemos ahí. Lo que tenemos que hacer es aceptarlo, estar dispuestos, como usted dijo al principio, pastor, a abrir la puerta correcta y caminar en el camino que Dios ya trazó para tener esa salvación. Hemos llegado al final de nuestro estudio y mientras estamos meditando en lo que esta interesante lección nos presenta, ahí hay un pensamiento importante. El deseo del corazón de Dios, dice, es que podamos vivir con Jesús en el cielo. Y entonces, ¿tienes alguna necesidad especial en la vida? Cuéntasela a Jesús. Donde hay dolor, Él trae consuelo. Donde hay miedo, Él trae paz. Donde hay culpa, Él trae perdón. Donde hay debilidad, Él trae fortaleza. Pastor Job, palabras de conclusión. Yo creo que tenemos que estar seguros, hermanos, hermanas, pastores, que si bien es cierto, estamos en un conflicto cósmico que no lo provocó Dios, y Dios dio la solución para resolver este conflicto cósmico en este momento de nuestras vidas, aunque no está totalmente consumado hasta cuando Él venga por segunda vez.
Es posible que tengamos momentos de desaliento, que tengamos momentos de incertidumbre, de temor, de dificultades. Y yo quiero recordar lo que la Biblia dice acerca de cualquier situación que tengamos en este conflicto cósmico, que dependamos de nuestro Dios. Isaías 41:10 dice, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Así que elijamos estar al lado de Jesús para permanecer seguros en su nombre en este conflicto cósmico. Correcto. Pastor Juan José. Pero al mirar la lección de esta semana, eh, nos da la seguridad de que tenemos un Dios victorioso, de un Dios que ha trazado el camino para que usted y yo obtengamos la victoria. Y yo te animo, querido amigo, querido hermano, abramos la puerta correcta. Aprendamos a escuchar la voz de Dios. Porque así como el apóstol Pablo dijo, si Cristo vino a salvar a los pecadores, él dijo, yo soy el primero. Si Cristo vino a salvarnos, que ustedes y yo seamos los primeros para estar con Él por la eternidad. Hermanos, hemos llegado al final y podemos hallar una gran promesa en medio del gran conflicto. No estamos solos, Jesucristo ya venció y hará y ha hecho todo lo necesario para que también nosotros podamos ser vencedores. Por esa razón queremos animarte en medio de todos los escenarios que podamos vivir. Confía en el Señor Jesús, acércate a Él confiadamente y ahí en su trono hallarás lo que tanto necesitas. Que Dios sea contigo, nos vemos la siguiente ocasión, que el Señor te guarde.